Fíjese esta que salió en revista Proceso hace rato. Acuerda el IFE destruir boletas electorales de 2006 y 2012. El Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó por unanimidad la destrucción de las boletas electorales del 2006 y también avaló eliminar las del 2012. Lo anterior a pesar de la inconformidad de los representantes de la izquierda, quienes señalaron que esa medida desvanece la transparencia del Estado para conocer esos documentos. Aquí lo que vale la pena resaltar es que pues es como un camino que se repite, ¿no? Es cíclico esto, ¿no? Recordamos que cuando fue el fraude del 88, pues también se aprobó la destrucción de lo que en un momento dado era la evidencia histórica, ¿sí? Y bueno, pues aquí lo vemos que simple y sencillamente se destruye, y con esto simple y sencillamente lo que va a quedar para la historia, eso es lo más lamentable de esto, lo que queda para la historia, pues es lo que han dicho, lo que se ha dicho cuando se han cometido estos fraudes electorales, el del 2006 y el del 2012. Se va a decir, se va a pasar para la historia, las futuras generaciones oficialmente lo que van a recibir de, digamos, de información y de historia es que se contaron con instituciones electorales sólidas, elecciones limpias y ejemplares, y que pues hubo ahí un candidato que no supo perder en las dos ocasiones, y que por esa razón lo malo de esos dos acontecimientos, de esas jornadas electorales, lo malo va a ser para las futuras generaciones, va a ser que hubo un candidato que según ellos no sabía perder. ¿Sí? Eso es lo que va a quedar. ¿Por qué? Porque la evidencia de lo que ocurrió más en el 2006 que en el 2012, me atrevo a decir, ¿sí? Ya no va a estar. O sea, simple y sencillamente esa evidencia ya no va a estar, puesto que ya el Instituto Federal Electoral se avienta una más de simple y sencillamente hacer de lado la posibilidad inclusive de que a futuro se pudiera conocer la verdad. Bueno, pues que se quemen los documentos, que se acabe ese asunto, borrón y cuenta nueva, como ocurrió en 1988, y se acabó. Para la historia, únicamente lo que ellos quieren que quede para la historia, y párenle de contar. Eso es lo más lamentable. ¿Y por qué comentaba yo de que más en el 2006 que en el 2012? Porque fue distinta la manera fraudulenta en la que se manejaron las cosas. Aquí de antemano hubo bueno, siempre ha habido, pero de manera acentuada, de manera descarada, para decirlo más claro, la compra de votos, ¿sí? En el 2006 el fraude básicamente consistió en la manera en la que se llevó a cabo el conteo de los votos, las casillas que no se abrieron, había irregularidades y no se abrieron, etcétera. O sea, todo ese ahí tuvo que ver meramente con las boletas y con las casillas, básicamente, ¿no? El fraude electoral del 2006, no. El ingrediente principal pues fue la compra de votos, ¿no? El manejo descarado de los recursos, aprovechando el Estado de Derecho, a modo que a final de cuentas dice que la calificación de la elección debe de ser como fue hasta el 6 de septiembre. Pero eso sí, se tiene hasta febrero para tener la información con respecto al rebase de topes de campaña. O sea, eso ya, creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque deja muy en claro cómo están las leyes y que cómo de una de otra manera pues permiten lo que se permite, ¿no? Y lo que no, simple y sencillamente es desechado, porque eso fue lo que hicieron los magistrados del tribunal. Primero de una de otra manera se dice que se presenten pruebas, y cuando las pruebas se presentan simplemente se rechazan y se acabó. Así de fácil. Ahora, ¿qué es lo único que resta que podemos hacer nosotros ante una decisión como la que se aventó el IFE? Pues simple y sencillamente correr la voz y dejar en claro que nosotros no vamos a olvidar los dos fraudes electorales. ¿Cómo se hizo lo que fuera, con tal de que no llegara a gobernar este país opciones distintas de cambio, ¿sí? Y la siguiente elección que debe de quedarnos a todos, y de aquí para el Real difundir, bueno, pero de siempre estar difundiendo todos, es de que si se quiere que gobierne una opción distinta a lo que está, esa opción no lo va a hacer si gana. Yo creo que desde el 2006 debió de haber quedado entendido eso, pero por si no, yo creo que la elección actual debe de dejarlo bien en claro, entendido. No basta con que la izquierda, olvidémonos de derecha e izquierda, con que una opción distinta gane,
para que gobierne este país. Lo que hace falta es que sea de manera contundente o simple y sencillamente nunca va a gobernar. Se acabó. ¿Sí? Eso es lo que no debe olvidarse, esa es la lección que nos queda. Y eso es lo que nosotros debemos de comunicar a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque vía medios y vía el poder mediático principalmente, simple y sencillamente lo que ocurrió, lo malo que ocurrió de entrada, pues ya no se va a poder saber, porque ya mandaron estas personas, ya decidieron que se destruyan las boletas. ¿Sí? O sea, lo que haya habido en boletas, olvídalo, eso ya no se puede saber. Entonces lo único que resta para no permitir, vaya, que se le dé a tole con el dedo a las futuras generaciones, pues es que nosotros hagamos esa labor y dejar en claros, mira, sí hubo un fraude, que ahí no te dicen, sí hubo un fraude, y eso es lo que tenemos que correr la voz nosotros, ¿no? Dice aquí, buen Pejeboy, dice, pero no tiene que demostrar con todo que el ahijado de Salinas se gastó un chorro. No, pues, y luego fíjate, y de lo que presenta, luego lo rechazan. ¿Sí? Que no alcanzó a acreditar. ¿No alcanzó? O sea, por favor, si de veras las pruebas probaron o no probaron. Así de fácil. Eso era lo que debió, desde mi punto de vista, partiendo de la idea de que un tribunal como ese lo que debió de haber hecho es buscar que haya certeza en el proceso electoral. O sea, lo primero que se debe de decir no es si alcanzó o no. Lo que se está presentando de prueba, ¿realmente prueba o no que se cometieron lo que la Constitución prohíbe? En eso se debió de haber abocado el tribunal. Porque a mí como ciudadano el decirme lo que presentó la coalición demandante no alcanzó para acreditar. Perdón, o sea, espérame, a mí no me echen palabras así que me confundan, porque nosotros no somos abogados, no. Nosotros no nos echen eso. Lo que debieron de habernos dicho a todos los ciudadanos es, ¿se probó o no que hubo actos prohibidos por la Constitución en las elecciones? Eso fue lo que se debió de haber hecho. Eso fue lo que se debió de haber dicho. Y nada de eso se dijo. Simplemente que no alcanzó. O sea, no, a mí no me interesa si alcanza o no alcanza a acreditar no sé cuánto. A mí lo que me interesa es, como ciudadano, es que si se violó la Constitución en ese proceso electoral, no debió de haberse avalado. No debió de haberse avalado y menos haber declarado presidente electo en una jornada electoral en la que hubo lo que la Constitución prohíbe. Fácil, ¿no? Pero bueno, esto ya lo hemos hablado y ahí queda dicho. Ahí queda dicho, lamentable esta decisión, sobre todo porque la historia simple y sencillamente quedará, exceptuando si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, Con esto y un pueblo que se mantenga en la apatía y en no hacer nada, simple y sencillamente lo que va a quedar en la mente de las futuras generaciones es lo que diga la televisión de las elecciones del 2006 y del 2012. Así que es muy importante que no perdamos de vista eso. Bueno, y hacer algo al respecto, que es correr la voz. Bueno, dice, AMLO tiene que presentar las pruebas en los tribunales institucionales y pruebas de la opinión pública. Me dice, pero AMLO tiene que demostrar. Sí, PG, de hecho sí lo presentó, pues fue lo que rechazaron en el tribunal. Fue lo que rechazaron ahí en el tribunal, ¿no? Bueno. A lo mejor porque no armaron bien el expediente o lo que tú quieras, ¿sí? Pero el hecho de que tan solo escuchar, yo nomás me estoy basando en lo que decidió el tribunal, PG. El tribunal al decir no alcanzó a acreditar, eso a mí como ciudadano no me deja bien, ¿sí? Porque para mí un tribunal lo que debió de haberme dejado en claro a mí como ciudadano, en aras de que haya certeza de ese proceso electoral, debió de haberme dejado en claro si hubo actos violatorios de la Constitución y de las leyes electorales o no. Eso es lo que debió de haberme dejado en claro el tribunal, y eso no hizo. El que diga no alcanzó, eso a mí no me deja en claro. Eso a mí no me deja en claro el que no se hayan cometido esos actos. Así de fácil.